capítulo 1 del 20 al 33. Como tienen ahí en sus programas, hoy vamos a hablar sobre el rechazo del hombre y la misericordia de Dios. Aún ya lo pueden saber desde el martes, que está en Face, el cartelito, ¿verdad?, del culto. Pero usted se preguntará, ¿cómo vamos a hablar del rechazo del hombre y la misericordia de Dios en Proverbios? Entonces vamos a hacer una aclaración un poco ahí primeriza, ¿verdad? Resulta que nosotros nos hemos criado en una idea de que Proverbios es un libro que leemos donde Dios da consejos. Entonces, como ahí hay consejos, usted lo puede leer y usted puede aprender cosas y puede aplicarlo a su vida. Y si lo aplica, pues le irá bien, y si no lo aplica, pues le irá mal. Y entonces a veces es el día de la madre, o es el día del padre, o un amigo cumpleaños, entonces en la tarjetita le ponemos un proverbio bien bonito, ¿verdad? Yo tengo una amistad que me llama por teléfono a veces y me pregunta, ay, mira, hoy es el día de tal amigo, quiero ponerle algún proverbio que hable sobre la familia o algo así, ¿verdad? Entonces ya uno sabe que esa es la costumbre, esa es la forma natural de acercarnos a Proverbios. Pensamos que eso es Proverbios para nosotros. Pero resulta que Proverbios, también igual que todos los libros de la Biblia, es un libro que nos habla sobre el Evangelio de Jesucristo. El problema es que hay que acercarse conociendo que eso es lo que hace Proverbios también. Proverbios no es un libro como ninguno de la Biblia, y tal vez en eso hay gente que no vaya a estar de acuerdo conmigo, pero Proverbios no es un libro, y ningún libro de la Biblia es un libro escrito para ayudar a los inconversos a tener una mejor vida. Eso no es Proverbios. Que yo no puedo agarrar Proverbios y empezar a subir Proverbios a Facebook esperando que mis amigos de Facebook lo lean y que ellos vayan cambiando su vida cada día mejor, ¿ya? O esas tarjetitas y esos mensajitos. Ya es que yo tengo un amigo que yo le voy a poner ahí un proverbio porque eso le puede ayudar a él, ¿verdad? Pero es que Proverbios o cualquier versículo de la Biblia no va a ayudar a nadie que no sea hijo de Dios. Porque la Biblia es un libro dado al pueblo de Dios. ¿Okay? Básicamente podemos decir que es un libro dado a los inconversos para que conozcan a Cristo. Hasta ahí. Después, la Biblia tiene utilidad en la vida suya y en la vida mía si Cristo obra en nosotros la redención, la restauración y la nueva vida que podemos tener. Entonces cobra sentido cada versículo de la Biblia. Entonces, yo puedo darle un proverbio a un hermano, sí, a un hermano sí. Y le puedo decir, mira, este versículo, este proverbio te habla de esto y esto y esto. Pero ese proverbio le va a hablar de Cristo. Y se lo voy a poner así, hace como, híjole, ¿hace cuánto? A principio de año, más o menos, me tocó a mí en el Secre hablar sobre un proverbio. Estábamos en el lugar donde yo trabajo, nos toca hacer los devocionales. Entonces, ese día me tocaba a mí hacer el devocional. Y a mí me tocó hablar sobre Proverbios 10, ¿verdad? Entonces, todos los 9 proverbios anteriores fue sentarme a escuchar, y de verdad fue un poco frustrante a veces, porque lo que hacíamos era escuchar consejos para tener una mejor vida. Entonces leíamos el proverbio y la persona que estaba a cargo del devocional te mencionaba cosas. Mire, tenemos que hacer esto, mire, tenemos que cambiar aquello y lo otro, y está bien. Pero Proverbios es más que eso, tiene más valor que eso. Proverbios 10, por ejemplo, dice contraste entre el justo y el malvado. Y usted lee todo Proverbios 10 y cuando usted termina de leer Proverbios 10 y realmente usted es consciente, nada de lo que dice el justo ahí es usted y yo, es Jesucristo en sí. Entonces nos invita a ver a Jesucristo y la necesidad que tenemos de Él. Entonces hoy yo me tomé la libertad de agarrar Proverbios 1 del 20 al 33 y vamos a verlo desde otra perspectiva. Entonces vamos a ver, después de hoy yo espero que usted se acerque a Proverbios y usted realmente se ponga a pensar, mire, hay algo diferente acá y es mucho más rico. Deja de ser un consejito y se convierte en el Evangelio de Jesucristo. Entonces se hace más valioso para nuestras vidas. Entonces vamos a ir leyendo un poco ahí. Dice, bueno, como ustedes saben, pues voy a hablar de eso también. Como ustedes saben, pues el proverbio se toma la personificación de la sabiduría. Se habla en varias partes como la sabiduría, como una mujer o como una persona que llama, que clama, que busca, que viene, que va, ¿verdad? Entonces, desde el principio les voy a poner esta premisa y vamos a partir leyendo estos versículos desde este punto de vista. Y después se los voy a demostrar, pero créanme al principio. Nada más, confíen en mí, un poquito.
Y después les voy a demostrar por qué lo que estoy diciendo ahorita es así. Vamos a leer estos versículos no pensando en nada más que sea Dios, porque sabemos que Dios es la sabiduría, ¿verdad? Entonces el problema es que si nosotros a veces pensamos la sabiduría como algo más, entonces por eso podemos ofrecerle proverbios a la gente. Le mandamos un proverbios aquí porque queremos que esa persona aprenda un poquito de sabiduría, pero esa persona no va a aprender sabiduría sin Dios, como lo dice Santiago. O sea, si no hay conocimiento de Dios, si no conoce a Dios mismo, no puede tener sabiduría. Entonces la sabiduría es Dios mismo, y Él comparte su sabiduría, o sea, a sí mismo, con su pueblo, y entonces su pueblo puede ser sabio. Pero si no, es imposible, porque la sabiduría del mundo es otra cosa. La sabiduría que el mundo maneja es completamente diferente. Entonces vamos a partir de esa premisa. Entonces vamos a empezar viéndolo así. Entonces vamos a ver el rechazo del hombre y la misericordia de Dios, y vamos a ir viéndolo en 4 pasos, ¿ok? El primer paso es: Dios llama al hombre. Eso es lo primero que Dios hace. Y vamos a ver el versículo 20 y 21. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mire, estos 2 versículos nos dicen que la sabiduría está en todo lado, y clama y alza su voz. La sabiduría está constantemente hablando, comunicando, diciendo. Pero ¿qué es lo que habla, lo que comunica, lo que dice? ¿Qué es? Dice sus razones. Eso me llama mucho la atención. La sabiduría no está teniendo una discusión con la gente. La sabiduría no se sienta a decir: mira, ¿qué opinas vos? ¿Qué opino yo? Hagamos un punto medio. Como hoy en día tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Entonces dice: usted está de acuerdo y yo no, pues yo respeto lo suyo, usted respeta lo mío. No, la sabiduría se sienta y dice: esto es lo correcto, y estas son las razones por las que esto es lo correcto, y así debe ser, punto. No sé si este versículo tal vez a usted lo puso a recordar algo, pero a mí me puso a recordar Romanos capítulo 1, que dice que toda la creación clama, no hay excusa. Nadie puede decir que no conoce a Dios, nadie puede decir que no ha escuchado de Dios, nadie puede decir: no, yo de Dios no sé nada, porque dice que está escrito en nuestros corazones y que la misma creación da testimonio de Dios. La sabiduría, Dios mismo está clamando, está alzando su voz y dando sus razones constantemente. La gente afuera de la iglesia no puede llegar y decir: Dios, pero yo nunca, a mí nadie nunca me habló. Tal vez alguien metido allá en África, no sé, o en el Amazonas. Tal vez nunca ha llegado alguien con una Biblia a decirle: vea, esto es el Evangelio. Pero no va a poder presentarse delante de Dios y decir: Dios, es que a mí nadie me habló. Porque Dios le va a decir: yo constantemente te hablé, yo constantemente clamé a tu corazón, yo constantemente te dije que te volvieras a mí. ¿Cómo? La creación hablaba de mí. Tu corazón, la ley escrita en tu corazón te decía algo sobre mí. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que hace la humanidad? Y vean, esto es el Evangelio. Vean lo que hace la humanidad. Versículos 22 al 30, perdón. Pero voy a brincar, voy a despedazar un poco. Entonces trate de seguirme ahí. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Rechaza a Dios. Rechaza esa palabra constantemente que escucha. Ese testimonio que constantemente ve, lo rechaza. Lo rechaza en 4 aspectos. Lo rechaza, primero dice el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Rechaza a Dios, porque primero tiene sus deseos. Primero es lo que yo quiero, primero es lo que está en mi corazón. Vea, dice que el simple ama la simpleza. La gente, el ser humano, la persona prefiere seguir viviendo como está. Y la gente dice: ¿para qué voy a ser cristiano? Para tener que vivir así, para tener que hacer esto, para tener que hacerlo. Mejor yo me quedo como estoy. Prefiere seguir viviendo una vida simple, una vida sin Dios.
Dice que los burladores siguen deseando burlar. Y aquí burladores puede tener dos significados. Yo me inclino por uno más que por el otro. Porque cuando nosotros pensamos en burlar, pensamos en alguien que está haciendo burla de otra persona, que hace broma o de esa otra persona, ¿verdad? Pero también burlador significa alguien que se capea, alguien que está escondiéndose, alguien que está quitándose, evadiendo. Entonces, dice y los burladores desearán el burlar. O sea, no está hablando de burlarse de alguien, sino el burlar, el estar quitándose, capeándose. ¿Qué? Lo que escuchan constantemente. Como están escuchando constantemente, están viendo el testimonio de Dios, están viendo el testimonio de la creación. Algunos hasta venimos a la iglesia y escuchamos en la iglesia lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos burlando, capeando. Eso no es para mí. O a veces decimos, qué lástima que aquel hermano no vino, porque eso era para él. ¿No? Qué lástima, esto le sirve a mi vecino. Qué lástima que no lo escuchó. O la gente en el mundo dice, bueno, eso es para la gente muy mala. Yo tengo una vida aceptable, yo no mato, yo no he robado, yo no he ido a la cárcel, entonces eso no es para mí. Entonces pasan constantemente su corazón burlando, capeando lo que es para usted, lo que es para mí. La palabra de Dios que escuchamos no es para alguien más, porque usted es el que la está escuchando. Entonces usted la está escuchando es para usted. Algo le tiene que estar diciendo a usted. Entonces no seamos tan generosos. Siempre queremos regalarle la palabra de Dios a los demás. Déjese algo para usted, porque también a usted le está hablando. Y después dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí la ciencia habla, no de la ciencia científica como tal, sino la ciencia como el conocimiento de Dios mismo. Entonces la gente la aborrece. Es ese tipo de persona que cuando usted se quiere sentar a conversar, no le interesa. O sea, no, mire, usted y yo nos llevamos bien, usted y yo podemos ser amigos y todo, dice, pero no me hable de la iglesia, no me hable de la Biblia, no me hable de la fe, eso no me interesa. Podemos llevarnos bien en todo lo demás, pero eso no, ese tema no lo toquemos. La aborrecen, ya no les gusta eso. Entonces, la gente o el ser humano está constantemente rechazando a Dios porque pone primero sus deseos. Yo prefiero tener una vida simple. Yo tengo que capeármelo. Porque si yo no me lo capeo y me cae a mí, eso me habla y tengo que, lo que a mí me gusta, tengo que empezar a cambiarlo. Lo que para mí es cómodo, tengo que empezar a cambiarlo. Ay, a veces tengo que sacrificar una que otra cosa por el evangelio, entonces mejor me hago el que no era para mí. ¿Ya? Entonces me la paso en esas. Pongo primero mi deseo, lo que yo anhelo primero. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El ser humano desprecia esa extensión que hace Dios para sacarlo. Eso que escucha constantemente, el ser humano lo repudia. El ser humano no quiere eso. Quiere completamente otra cosa. Desprecia el llamado de Dios. Cuando escucha que Dios le habla, cuando escucha que Dios está ahí, hay una predicación, un amigo que se acerca a conversarle, esa persona va a despreciarlo, porque esa es su naturaleza. Porque tiene cosas primero, antes que a Dios, va a despreciarlo. Pero hermano, no se desanime. Porque nosotros hablamos aquí de que vamos a querer hablar el evangelio a nuestros vecinos y tenemos proyectos para el otro año como iglesia para llevar el evangelio. Pero va a haber gente que lo va a despreciar. Va a haber gente que va a decir, no, usted y yo nos llevamos bien, pero como amigos no me hable de la fe. Va a haber gente que va a decir, no, o sea, eso a mí no me interesa. Tal vez no va a llegar, tal vez no va a participar con nosotros. Tal vez cuando le damos la invitación nos va a sonreír. Y nos va a decir, sí, qué bonito, ahí voy a estar. Y nunca estuvo. Porque lo desprecia en su corazón. Después dice el versículo 25, sino que desecháis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mire, nadie quiere enfrentarse a la santidad de Dios. Ni usted ni yo.
Mire, hacemos exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinaí, que le dijo a Moisés: Moisés, mejor suba usted, hable con Dios y viene y nos cuenta. Y vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Ajá. Nosotros no queremos enfrentarnos a Dios. Es que estamos hablando de enfrentarnos a su santidad. Y Él es santo, santo, santo. No queremos hacer eso. Desechamos eso. Queremos huir de eso. Porque esa reprensión juzga nuestro corazón. Esa reprensión le va a decir a la gente a nuestro alrededor: mire, usted está en adulterio. Tiene que cambiar eso. Mire, el consejo de Dios dice que su vida está en pecado, que el alcoholismo es un pecado, que la drogadicción es un pecado, que usted no debería tener relaciones sexuales abiertamente con quien sea. Cuando la gente se enfrente a la palabra de Dios, no se va a sentir cómoda. Entonces va a querer desecharla. No va a querer tomar en cuenta esto. Y aún los que andamos esto bajo el brazo, ni siquiera queremos tomar en cuenta esto. Porque nuestro corazón es un corazón duro, un corazón orgulloso, que busca rechazar constantemente eso. Versículos 29 y 30, ahí me brinqué unos, ahorita me voy a devolver. Versículos 29 y 30 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Mire, dice aborrecieron. Me parece como que las palabras ya van como aumentando de disgusto, ¿verdad? Ya estamos llegando a un punto donde la persona ya no solamente te va a decir: bueno, sí, está bien, ahí voy a estar, y no llega. Sino que estamos hablando ya de personas que van a aborrecer. Personas que fuera van a hablar mal de lo que hacemos acá. Personas que van a criticar a los que asistimos acá. Personas que van a buscar que aún otros se sientan mal con nosotros. Porque lo aborrecen. Es algo que les causa desprecio. Porque es una luz que pone en evidencia el pecado de sus corazones. Y van a querer rechazar, aborrecer, atacar. Entonces dice que aborrecen la sabiduría, o sea, aborrecen a Dios, y no escogieron el temor de Jehová, y no pueden escoger el temor de Jehová, agregamos acá, según lo que nos enseña Romanos 3. Ni siquiera pueden escoger el temor a Jehová. ¿Y sabe por qué quiero resaltar eso? Porque nosotros podemos sentarnos en un pedestal e imaginarnos al resto de las personas a nuestro alrededor peor que nosotros. Y decir: qué barbaridad, ¿cómo es posible? Ay, ¿por qué no? Yo sí busqué al Señor, usted debería buscar al Señor. Yo sí vengo a la iglesia, usted debería venir a la iglesia. Como si nosotros sí pudiéramos hacerlo. Pero nosotros en nuestra naturaleza, nosotros también rechazamos el temor de Jehová. ¿Cuánto tiempo no le dimos la espalda a Dios? ¿Cuántos años no rechazamos lo que Dios nos hablaba y el testimonio que había a nuestro alrededor? Igual que la gente afuera de acá, igual la gente afuera de la iglesia rechaza. Entonces, no nos sorprendamos, no pongamos cara de ¡ah! ¿Qué? ¿Cómo? Porque eso es lo que van a hacer. Esa es su reacción natural. Eso es normal en el ser humano. Después dice, al final: ni quisieron mi consejo. ¿Y qué hacen? Menosprecian. No, mire, es que eso no va conmigo, yo no lo necesito. Yo tengo una vida suficientemente bien. No, es que la eternidad no existe, es que Dios no existe, es una invención del hombre. Y empiezan a menospreciar, a tirar por abajo lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña, el testimonio que Dios da de sí mismo. Entonces no nos sorprendamos. Dios llama a la humanidad constantemente, Él está hablando, pero la humanidad lo que hace es darle la espalda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con esta humanidad que le da la espalda? Los tiene que castigar. Dios castiga a la humanidad que le está dando la espalda. Vamos a ver algunos versículos. El versículo 26 y 27 dice: también entonces, dice, yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis,
cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vea, o sea, toda esta gente que está rechazando constantemente el llamado de Dios, va a sufrir calamidad, destrucción, tribulación, angustia, como castigo por rechazar a Dios. Y ve que interesante usa esta frase que a mí me llama mucho la atención porque la leímos en Job, pero en Job no le dimos mucha profundidad, porque no tocaba en ese momento. Pero vean qué interesante que aquí dice: y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y después del versículo 27 dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Nadie que rechaza a Dios tiene un corazón en paz. Constantemente tiene temor. Tiene miedo. Y vea que dice teméis. Y en el versículo 29 dijimos: no escogieron el temor a Jehová. Entonces estamos hablando de dos temores diferentes. El versículo 29 habla del temor reverente hacia un Dios salvador. Pero el versículo 26 y 27 habla de un horror, de un miedo, porque sabe que está mal. Saben en lo profundo de su corazón que necesita algo más. Mire, la gente sabe que tiene un corazón vacío. La gente sabe que tiene un corazón pecaminoso. La gente sabe que está actuando mal. Usted y yo sabemos cuando estamos pecando. Pero ese conocimiento no nos hace volvernos al temor a Jehová, sino que nos hace simplemente tener horror de lo que va a pasar cuando nos pesquen, cuando alguien se dé cuenta, o cuando venga el final de los tiempos y nos presentemos delante de Dios y la gente se presente delante de Dios. Entonces, lo que hay es temor, lo que hay es horror ahí. Y el versículo 28 dice: entonces, cuando estén llenos de ese horror y ese temor, me llamarán y no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de leer ahí en uno de los versículos y uno de los cantos, nosotros decimos buscar al Señor. Pero aquí está diciendo el Señor que me van a buscar y me van a llamar y que no va a responder. Y que no va a encontrarlo. ¿Por qué es eso? Pues la razón es otra. Cuando en el versículo 30 dice que escogemos el temor de Jehová, estamos hablando de acercarnos a nuestro Dios reconociendo su santidad, que Él es santo, santo, santo. Entonces eso cautiva mi corazón con temor, pero un temor reverente que me hace arrodillarme delante de Él y reconocer que necesito de Cristo, y entonces arrepentirme de mis pecados y tener esa nueva vida. Ese es el temor del versículo 30. Pero ese no es el temor del versículo 26 y 27. El del 26 y el 27 es el temor que encontramos en todo lado. Está enfermo. Ay, hermanos, me escriben un mensaje: pueden estar orando en su iglesia porque estoy enfermo para que el Señor me sane. Es un temor, es un miedo a estar enfermo, simplemente. ¿Ya? No tiene nada que ver con una relación con Dios. No tiene nada que ver con arrepentirme de mis pecados. Es simplemente: yo no quiero estar en la situación que estoy y yo sé que Dios me puede ayudar. Entonces, si Dios me da lo que quiero, pues mejor se lo pido. Pero dice el Señor que a esos lo van a llamar y Él no va a responder. Que esos lo van a buscar y Él no va a responder. No lo van a encontrar. Porque Dios no es nuestro esclavo, Dios no es nuestro mesero. O sea, el que yo tenga miedo de un montón de cosas y horror de un montón de cosas me puede mover a buscar a Dios. Pero el problema es que estoy buscando de Dios algo que yo necesito. No sé si me explico. Como la gente que seguía a Jesús solamente porque Él daba pan. Es eso mismo. Que 5,000 personas, o sea, usted se imagina que en el momento en que iban a crucificar a Cristo Jesús, llegaran esas 5,000 personas a defenderlo. No lo crucifican. Porque estamos hablando de 5,000 personas, hombres, sin mujeres y niños, dice. Entonces estamos hablando de 10,000 personas ahí alrededor de Poncio Pilato, diciendo: no, liberen.
a Cristo, o sea, tienen que liberarlo, eso es un motín. Pero esa gente buscaba a Cristo solamente por el pan. Entonces cuando Cristo les habla fuerte y les dice, ustedes me buscan solo por la comida, entonces toda esta gente da media espalda y se va. Y Jesús se vuelve de los discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y entonces Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Ve la diferencia? Ese es el temor del que habla el versículo 30. Cuando reconocemos que Cristo es el que nos da palabras de vida. En los otros temores, el temor a tener una necesidad, de pasar hambre, de no tener trabajo, esos temores no son el temor que me debe acercar a Cristo. Entonces, en medio de todo eso, cuando la gente que rechaza el llamado de Dios al arrepentimiento, pero después lo quieren buscar por sus necesidades, Él no los va a escuchar. Él les va a dar la espalda. Y no solamente eso, dice el versículo 31 y 32, comerán del fruto de su camino, ¿ok? Las consecuencias suyas se las va a tener que comer. O sea, todo lo que usted hizo y todo lo que usted actuó y todo el rechazo y todo, ¿ok? Al final, no se queje porque eso es lo que usted va a tener que comer. Y entonces dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Es lo que está pasando en la sociedad. ¿Quién está aconsejando a quién? Como un país decide que el matrimonio homosexual es correcto, entonces otros países dicen, entonces nosotros también, porque aquel es un país desarrollado. Pero como queremos ser un país desarrollado, aquí también lo vamos a probar. Nos vamos a hastiar, nos vamos a enfermar, aceptando consejos unos de otros de gente que está mal. Mire, y eso pasa, y eso me pasó esta semana, tal vez no como consejo, pero estaba ayudando a unas personas en las tutorías del jueves, que por cierto vino mucha gente este jueves, ¿verdad? Porque ya están los exámenes, no vienen durante todo, pero cuando hay exámenes llegan, ¿verdad? Quieren entender todo el trimestre en media hora, ¿verdad? Pero bueno, yo trato de hacer milagros ahí. Entonces, estaba yo ahí conversando con unas chiquillas y dando clases y todo, y después de estar conversando alguien me llamó, Juan me llamó. Entonces cuando Juan lo llama a uno pierde toda la cordura, ¿verdad? Porque uno empieza, ¿qué loca? ¿Qué? ¿Todo bien? Entonces ya está hablando uno con Juan. O sea, es como hablar con este par de aquí, ¿verdad? Que ya se pierde toda la seriedad. Entonces, cuando cuelgo, ¿verdad? Para mí era natural, o sea, yo colgué y entonces se vuelve la mamá y le dice a las chiquillas, olviden todo lo que escucharon. Y yo, ¿cómo? Yo estuve que pensando, tan mal hablé, yo no dije ninguna mala palabra, yo tratando de recordar, ¿verdad? Entonces me vuelvo a las chiquillas bromeando y les digo, bueno, y que yo estoy adelante en una iglesia, que estamos en una iglesia, ¿verdad? No, pero no me refería al lugar, sino que me refería a mí. O sea, y que yo estoy liderando una iglesia, o pastor de una iglesia, algo así le dije. Entonces la mamá me dice, oh, ¿pastor de qué? Y para mí eso fue suficiente, que lo diga tal y Bernal, ustedes llegaron y yo estaba mal, ¿verdad? Y ellos decían, qué raro, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? Y yo estaba deprimido. O sea, yo estaba en el cuarto deprimido, yo. Sí, es cierto, o sea, ¿pastor de qué? Qué increíble, de verdad. Si yo soy una basura y lo peor del mundo, y no sé qué. El consejo de la gente, lo que la gente piensa fuera de la iglesia, si uno le da cabida, es algo que nos enferma. Porque el punto de vista de ellos no es el punto de vista nuestro, o el que debería ser el punto de vista nuestro. Yo debe haber dicho, no, usted tiene razón, es cierto, pero por la gracia de Dios es que uno está sirviendo al Señor, punto. Y ya yo debe haberme curado en salud, pero no. Si uno para oreja a los comentarios, uno se va a enfermar, uno se hastía, uno mismo se siente mal, porque lo que la gente piensa afuera no es cierto. Ellos no están opinando según la sabiduría de Dios, ellos están opinando según sus propios deseos, según su opinión, esta opinión que los enferma, este alimento que han estado comiendo, que los hastía, y eso es lo que ellos van a tirar afuera. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, porque al final toda esta gente, dice el versículo 32, el desvío de estos ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, toda esta gente que rechaza a Dios, que rechaza la palabra de Dios, el castigo final es la muerte. Ahora le voy a dar la última prueba de que este versículo nos habla del Evangelio. Ya le he dicho 3 cosas. Dios llama, el hombre lo rechaza y Dios castiga el rechazo.
Pero le voy a decir la que nos encanta, la que nos tiene aquí hoy en la mañana. Voy a leer dos versículos, el 23 y el 33. El 23 dice: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y este pasaje nos debe hacer recordar dos cosas. La primera es la promesa en Joel que hizo nuestro Dios a través del profeta Joel, diciendo que su espíritu iba a ser derramado y que los jóvenes iban a hablar la palabra de Dios y que la gente iba a ser transformada por la palabra de Dios. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que Él va a enviar su Consolador a sus hijos. Mire, el ser humano rechaza a Dios, pero entonces Dios tiene que hacer una obra sobrenatural para que el ser humano deje de rechazar a Dios. O sea, si Dios dejara la salvación, si Dios dejara la redención de nuestras vidas en nuestras manos, estamos fregados. Porque vamos a hacer todo lo que acabamos de ver. Vamos a rechazarlo, vamos a desvalorizarlo, vamos a ignorarlo, vamos a darle prioridad a nuestros deseos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces Él tiene que hacer algo para que no hagamos lo que por naturaleza vamos a hacer. Nos da su espíritu. Y no solamente lo da, usa la palabra derramaré. ¿Y qué nos pone a pensar la palabra derramar? Es cuando hablamos de agua. Es agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él va a derramar en nuestras vidas. Él va a derramar en sus hijos. Él va a derramar en su pueblo escogido su espíritu. Y entonces nos va a hacer saber sus palabras. Entonces, antes de la obra del Espíritu Santo, ni usted ni yo podemos tratar siquiera de vivir ninguno de los consejos de Proverbios. Ni trate. Hoy la gente no va a poder vivir lo que enseña Proverbios sin que antes haya sido derramado el Espíritu Santo, sin ser una nueva criatura. ¿Ve cómo cambia? ¿Cómo nos perdemos a veces? Y le voy a decir por qué. O sea, el porqué de todo esto. Y el porqué es lo que más me gusta. Dice el versículo 33: mas al que me oyere, o sea, al que haya sido derramado el Espíritu Santo, y entonces ha sido transformado, y entonces iba a escuchar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, a ese que entonces va a oír, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mire, nosotros sí somos ignorantes a veces. A veces parece que Daniel y yo nos ponemos de acuerdo a la hora del culto. Oiga, y no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles eran los dos pecados que Daniel puso hoy para el arrepentimiento? ¿Cuál? Pero dice Proverbios 33 que usted como hijo de Dios, usted debería vivir confiadamente, tranquilo, sin temor. O sea, esos dos pecados deberían estar fuera de nuestra lista. No debería ser lo común en nosotros. Lo común en nosotros debería ser que la gente alrededor que rechaza, la gente que está cerca de nosotros que rechaza a Dios, debería esta gente quedarse viendo y decir: qué raro, ¿por qué esta persona es tan tranquila? Qué raro, ¿por qué le vienen problemas y no está ansioso? Qué extraño, ¿cómo puede ser que esta hermana con cáncer no tenga temor? ¿Cómo puede ser que pase quimioterapias estos muchachos y anden confiadamente? ¿Cómo puede ser que tengan necesidad desde el punto de vista del hombre? ¿Cómo puede ser que no tenga el estilo de vida que la demás gente tiene y vive tranquilo? Es porque el Espíritu Santo ha transformado su vida, y esa transformación le hace entender, le hace saber las palabras de Dios. ¿Y qué es saber mis palabras? Ando en los dos versículos, ¿verdad? ¿Qué es saber mis palabras? Ok,
Yo le estoy diciendo a usted, habite tranquilo, viva confiado, no tenga temor del mal. ¿Por qué? Porque usted ya tiene en su corazón, usted ya sabe. Usted debería ir conociendo cada día más las palabras de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando decimos sus palabras? Sus promesas, su obra en Cristo Jesús. Mire, a usted el pecado no debería quitarle la tranquilidad. Porque usted y yo debemos saber que Cristo Jesús murió por su pecado, por el mío, por el pecado de su pueblo. El pecado, sí, el pecado o la conciencia de pecado nos debe llevar al arrepentimiento, pero no al temor. No quitarnos la paz. Porque de por sí antes de Cristo ya vivíamos sin paz. Antes de Cristo ya vivíamos sin temor. En temor. Entonces, ¿qué diferencia haría ahora estar en Cristo y seguir viviendo así? Nada, entonces. Entonces no siga a Cristo, no quede afuera. No, porque en Cristo es que no hay temor. El pecado simplemente es arrepentirnos lo que hay que hacer. No le voy a decir a usted que deje de pecar. Lo invito a dejar de pecar. Y Dios promete que nos va a ir transformando día a día para ser santos. Pero yo lo que tengo que animarle a usted domingo a domingo es arrepiéntase de su pecado. Hay problemas en nuestra familia, claro que hay problemas en nuestra familia. Hay dudas, hay situaciones económicas, hay enfermedad, por supuesto que la hay. ¿En qué familia no la hay? Pero si en nuestro corazón ha sido derramado, o sea, es un balde de agua, una catarata derramada del Espíritu Santo sobre nosotros, deberíamos vivir tranquilamente, deberíamos estar confiados en las promesas de Dios y no tener temor del mal. La gente va a criticarnos, sí. Los vecinos van a atacarnos, sí. Hay gente que se va a querer aprovechar o va a querer buscar beneficio, sí. Pero no tenemos temor de eso. Hemos sido llamados a hablar del Evangelio, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, hemos sido llamados a hacer testimonio del Evangelio. Hagamos eso sin temor, confiadamente, porque hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y ahora sus promesas, su obra completa en Cristo Jesús está en nuestros corazones. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Que el Señor le bendiga.